Por supuesto que no podíamos dejar pasar una de las declaraciones más torpes del presidente y al mismo tiempo también, desde luego, más malintencionadas como las que hizo la semana pasada cuando señaló en una clarísima apología de Ernesto Che Guevara de que se trataba de un hombre con ideales. Sí, eso es lo que dijo el presidente de la República, anclado en un reloj, porque él formó parte de esa época, la época que en México durante los años 60 significaba y con mucho un frenesí en favor de la revolución que se había gestado apenas en 1959 ahí en la isla de Cuba y que recibía el apoyo del gobierno del PRI donde él militaba. Ahí es donde digo que se le para el propio reloj de la historia para categorizar de esa manera a, en efecto, un guerrillero que fue fundamental para esta revolución allá tomando el cuartel Moncada y habiendo incluso zarpado junto con el puñado de revolucionarios que ocuparon la isla aquí desde el puerto de Veracruz y, como he dicho, auspiciado incluso por Fernando Gutiérrez Barrios, y de ahí establecerse una gran relación, una relación de amistad que duró durante mucho tiempo de parte de los presidentes y el revolucionario que al paso del tiempo se volvería un dictador como lo es, como lo fue Fidel Castro. Ahí es donde expresó sus grandes simpatías Luis Echeverría, entonces también un demiurgo al que seguía Andrés Manuel López Obrador, igual que sucedió también con José López Portillo. Y así, entonces, en efecto, él formó parte, Andrés Manuel López Obrador, de ese frenesí en donde diversos políticos e intelectuales, artistas, incluso abandonaron su propia esencia, la de la imaginación y la creatividad, porque consideraron que esos eran elementos secundarios en favor de una isla que poco a poco iba endureciendo su régimen y, en efecto, coartando las propias libertades al auspicio de Fidel Castro y del comandante Ernesto Che Guevara, que sin tener la menor preparación incluso ya se había hecho cargo de distintos ministerios que tenían que ver con el desarrollo económico de la isla e incluso también con el Banco de Cuba. Sabemos de las desavenencias que después hubo y que hicieron que Ernesto Che Guevara se embarcara en otra aventura por ahí de mediados de los años 60. Estoy hablando de cerca de 1964-1965, cuando después de haber acometido algunas misiones en el extranjero, como fuera del continente, como Angola, etcétera, pues él mismo se va a Bolivia y ahí es donde embarca su nueva aventura que lo lleva a ser acribillado en 1967, él mismo advirtiendo a quienes apuntaban hacia su propia humanidad que se prepararan, que lo hicieran bien porque estaban a punto de masacrar a un hombre. Idealista, dice Andrés Manuel López Obrador, suicida, decimos otros, un hombre que es cierto se convirtió en un ícono, aquella imagen que todos tienen en cuenta en estos momentos con su boina y sus bigotes, incluso también acicalados, pensando o inspirado en Cantinflas, sí, en Mario Moreno Cantinflas, que a él le gustaba mucho, pues se convirtió en efecto en una bandera: no has muerto camarada, tu muerte será vengada, vives en nosotros, y todo lo que tiene que ver con el torrente revolucionario de América Latina y en particular, por supuesto, también de México. ¿Cuáles eran, sin embargo, los ideales que tenía, que tuvo y por los que ha trascendido este prócer de la propia revolución? Pues eran los que significaban la aniquilación del otro que no estuviera de acuerdo con los planteamientos revolucionarios. Fueran niños, fueran niñas, fueran jóvenes.
fueran hombres o fueran mujeres, o fueran viejos, morían. Tenían que hacerlo porque Ernesto Che Guevara participó de esa serie y los encabezó, de ajusticiamientos en contra de ellos. Porque eran contrarrevolucionarios y porque eran eso, gusanos. Desde luego que no pudo impulsar el éxodo de todos aquellos que contravenían con los parámetros de la revolución, porque se hubiera quedado sola la isla, como atestigua en efecto lo que comenzó a ocurrir a finales de los años 70 y principios de los 80, en un éxodo que tuvo incluso que ser contenido por el propio gobierno y que lo llevó a una crisis enorme. Todos lo recordamos, a finales de los 80s y principios de los 90, la crisis de los balseros y también, desde luego, la crisis de lo que significó la corrupción, finalizando la década de los 80s en Cuba, y que también llevó a ajusticiar a quienes, a juicio del propio Estado, habían perpetrado todas esas tropelías. El caso es que, en efecto, Ernesto Che Guevara forma parte de ese núcleo de revolucionarios que fueron depurando, es decir, eliminando a todos aquellos que no compartían las ideas que estaba llevando a cabo el propio Fidel Castro, ni siquiera Ernesto Che Guevara, quien no tuvo el valor de expresarlo con toda la gallardía que él presume y sus biógrafos también presumen que tenía, porque en efecto prefirió huir, salir de la isla y embarcarse en una nueva aventura. Decisión importante para él, porque eso le significó pues una aquiescencia de parte de Fidel Castro, quien en efecto siempre lo saludó y lo vio con una enorme simpatía, y volcando incluso todo el aparato de la propaganda del Estado en favor de afianzar esa personalidad revolucionaria de Ernesto Che Guevara. De ahí que cuando acaecida su fallecimiento en 1967, tuviera uno de los más largos discursos que profirió Fidel Castro, para llenarlo de pues esa áurea mística, casi, ¿no?, de lo que significa Ernesto Che Guevara para la propia revolución cubana y para la revolución latinoamericana. Sin duda, el cálculo de Fidel Castro era preferible afianzar este icono de la propia revolución que defenestrarlo, porque con eso también se estaba dando un balazo en el pie, no solo a las inspiraciones latinoamericanas, sino a la propia isla, que ya se había embarcado en una alianza con los soviéticos, a la que se había opuesto Ernesto Che Guevara, pero que en esa impronta o en esas diferencias internacionales pues eran menores, porque el discurso que él tuvo en la ONU pues fue mucho más encendido y mucho más emblemático para esta revolución y para el Estado cubano que cualquier otra diferencia, porque en ese discurso en efecto se estaba atacando directamente al imperialismo estadounidense, que, bien merecida la mala fama, había fraguado en efecto distintas intervenciones en otros países, siendo o sintiéndose ser el centinela de la libertad. El caso es que en ese contexto, claro que se aprovechó muy bien la generación de esta impronta revolucionaria, y desde luego que con eso igualmente se generaron los grandes héroes que todavía para personajes duros, tiránicos, como el propio Andrés Manuel López Obrador, pueden considerar, pasando el tiempo, que este ser homofóbico e intolerante, como lo fue, y un fanático Ernesto Che Guevara, pudiera llegar a ser un hombre de ideales. Pero así se entiende que ocurre cuando un tirano como Andrés Manuel López Obrador lo que trata de hacer es fusionarse con las grandes epopeyas, yendo él a contrarreloj de esto que en efecto para muchas personas de su edad y para muchas otras dos generaciones por lo menos significó Ernesto Che Guevara, pero que al mismo tiempo es una personalidad que se ha ido diluyendo como mística. Todo el mundo recuerda cuando él pues ya inerte, trataron de generarle incluso una impronta cuasi mística, cuasi mesiánica,
y que, como digo, se ha ido diluyendo para que vayamos comprendiendo al hombre de carne y hueso, pues que significó mucho del talante autoritario que representó. Pero eso justamente es lo que pretende Andrés Manuel López Obrador, esta fusión entre los supuestos ideales y esa actitud férrea y estoica en contra de cualquier diferencia. Por eso hay que criticar y mucho a el propio Andrés Manuel López Obrador, porque con eso él mismo se está reflejando como lo autoritario y tiránico que es.